Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Va Directo. Hoy nos acompaña nuevamente nuestra querida Roma Andrián. Hola. Hola, Roma? ¿qué tal? Acá, muy emocionada, como Muy siempre. emocionada. Hoy trajimos un tema interesante. No sé si terminará siendo divertido, vamos a tratar de ponerle diversión, pero bueno. Le voy a presentar a nuestro invitado. Él se llama Eduardo Prueger y no es criminólogo. ¿Es así? Hola, Eduardo. Muy bien, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Es correcto, no soy criminólogo, soy Sí, me he criminalista. equivocado, exacto. ¿Cuál es la diferencia entre un criminólogo y un criminalista? La criminología está más relacionada con las ciencias sociales y la criminalística con las ciencias naturales. Una estudia indicios, que es la criminalística, la escena del hecho, va a intentar reconstruir el crimen, determinar si se trata efectivamente de un crimen, de un suicidio, de un accidente. Eso es la criminalística, ¿no? La que nos imaginamos levantando los indicios en la escena del crimen. Y la criminología ya es más una ciencia social, si bien va a analizar el perfil de la persona que tomó esa decisión de quitarse la vida o de, agredir a alguien, va a ser la criminología la encargada también de prevenirlo o de trabajar sobre las mejores medidas para evitar que vuelva a generarse un hecho de esas características. Trabaja mucho en materia de prevención en ministerios de seguridad, salud, pero bueno, más vinculada con las ciencias sociales, ¿no? Claro. Y la criminalística, imaginemos, ¿no? Manchas de sangre, huellas en la escena, bueno, eso es la criminalística. No vi muchos capítulos, pero es una onda CSI. ¿Te suena la serie? ¿Hay algo de Claro, eso? esa serie ¿Lo que hacen? nos trae muchos alumnos a las universidades y a los institutos, ¿no? Privados también. Pero sí, porque hay mucha gente que se interesa en esa disciplina por las series y se imagina que van a hacer lo mismo que en las series. Y no es tan así. Digamos, nosotros, ojalá en la realidad uno pudiera llegar a detectar siempre la patente del auto que se está yendo lejísimo y la imagen es re borrosa. No, cuando la imagen es borrosa difícilmente la puedas mejorar. Claro, así que, claro. salvo esa, que igual la tecnología nos ayuda mucho. Pero bueno, las series también generan mucho interés en la población respecto a esta temática, seguro. Claro, claro. ¿Y no es tan así entonces como en las series? No es tan así como en la serie, ni se esclarecen en los primeros 15 minutos, digamos, ¿no? Algunos hechos llevan mucho tiempo, pero bueno, sí despierta mucho interés. Hay muchas cosas que se ven en la serie que efectivamente sí sucede, por supuesto. Debe haber un las series, asesoramiento ahí seguramente, Claro. algún profesional. las series están bien asesoradas en algunas cuestiones, otras no, otras son exageradas. Claro. Pienso en no sé si la vieron, en la serie de Sherlock Holmes. Sí, me gusta. Este actor que no me acuerdo el nombre nunca. Es que yo te El de imagino Iron como Man. que sos como un Sherlock Holmes. No sé. Ojalá. Sí. Ojalá. ¿No? Bueno, en esta serie el tipo tiene una percepción de las cosas que no la tiene ningún ojo humano, ¿no? Pero extremadamente exagerada, que también lo hace más interesante la serie. Pero bueno, en la realidad no pasa eso. Sí, hay un desarrollo de la observación intuitiva. Con los años y con la experiencia uno va incorporando, digamos, esa capacidad de poder hacer lecturas o interpretaciones o vinculaciones que o son elementos que uno ya ha visto o son fenómenos esperables por determinado mecanismo y entonces uno dice, esto se puede haber producido de esta manera, de aquella. Después hay una etapa de verificación, por supuesto, ¿no? No se basa solo en la observación, sino también en la reproducción controlada de los mismos factores que pudieron haber provocado ese fenómeno para verificar efectivamente que haya sido de esa manera. Ahí intervienen estudios de laboratorio y otras formas de verificación. Pero bueno, son muchas las fuentes de información y en las series por lo general están exageradas. La velocidad es una de las exageraciones en las series que no las tenemos después en los hechos reales, ¿no? Claro. Uno espera, no, pero ¿cómo si levantaron la muestra? Bueno, el ADN tiene que estar mañana. Y no, Claro. no pasa así. En Argentina tenemos una demora para llegar a esos resultados de ADN de 30 días. Y en la serie nunca pasa eso, ¿no? ¿Y Claro. es muy diferente, por ejemplo, con Estados Unidos? Desconozco- ¿Ese tiempo? Desconozco la velocidad con la que lo hacen los yankees, pero me imagino que bastante más acelerada debe ser, bastante más rápida. Por supuesto que en Argentina, cuando hay un hecho resonante que tiene mucha repercusión social, mucha reacción social, les van a dar prioridad. Claro. Y aún así, en esos casos fuertes, también lleva varios días, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay otros casos fuertes que necesitan de la misma prioridad. Entonces, y hay pocos laboratorios. Cuando llegan al mismo laboratorio muchas demandas de estudios, bueno, eso hace que demore más tiempo. Y acá abro un paréntesis más. Dentro de la cantidad de elementos que pueden llegar a haber en un hecho, que se desprenden de un hecho, imagínense que se levantaron, no sé, 90 indicios de la escena, ¿no? Por dar un número, 50 indicios de la escena, de los cuales no todos
van a ir al mismo laboratorio, se distribuyen en distintos laboratorios dependiendo de lo que se necesita hacer, pero algunos van a ir a la parte de genética o de ADN. Y cuando vayan a la parte de ADN van a ir al mismo laboratorio, y si mandan 15 elementos, pensemos 15 elementos por cada causa que se está haciendo en ese laboratorio. Bueno, es una Claro, demora. se tarda, digamos, por la demanda Exacto. en sí y no porque se tarde mucho como que químicamente. No, es por la demanda, básicamente. ¿No? Hay una fila de causas Claro. que están esperando los resultados. Insisto, ahí hay después una etapa de prioridad. Es como que se comienza a hacer una prioridad según uno, que dele más prioridad a esta causa, que ellas hagan esperar un poco más porque necesitamos saber rápidamente ese resultado. Claro. Bien. Por eso cuando te entran a robar nunca te encuentran nada, porque hay cosas más importantes. Exacto, así hay otros Sí, personajes quizás más importantes también. Cuando se produce un robo, por lo general los que buscan, los peritos que van, son huellas dactilares o huellas de pisada. Que igual nunca encuentran nada. Que no encuentran nada. Pero debe ser por eso, porque por ahí los mandan a algún lugar y como hay otras prioridades, Sí. como tipo... Correcto, es verdad. Sí, pasa eso. No, en los robos, por lo general, si no hay cámaras que esté filmado el hecho, se van a limitar a los rastros, ya sea de pisadas o de huellas dactilares, y no hacen cotejos. Digamos, lo tienen ahí por las dudas, y si está bien levantado y está en buenas condiciones ese rastro, bueno, en algún momento puede llegar a servir, pero se van a limitar más al análisis de las cámaras de seguridad en la zona. ¿Y vos también te dedicás a ese tipo de crímenes, digamos? De lo que es el robo o esas. Por lo general yo intervengo como criminalista, cuando hay víctimas. Estamos Fatales. hablando de tentativas de homicidio o tentativas de femicidio, o también de homicidios y femicidios. Es decir, cuando hay una víctima fatal. Pero también me ha tocado intervenir en hechos donde hay circunstancias de robo en torno a ese hecho. Y otras que se tratan más bien de simulacros de robo, simulacros de accidente doméstico Claro. y simulacros de suicidio, entonces donde hay una metodología o un intento de simular otra cosa, y después se termina descubriendo que en realidad no lo era, Claro. a partir del mismo análisis. Pocos robos he tenido que intervenir, la mayoría están vinculados con tentativas de homicidio, tentativas de suicidio o homicidio, Claro. concretamente. Claro. Cuando lo conocí a Eduardo, bueno, ya sabemos que es criminalista. Vi que estás en esto hace bastante. Estuvimos hablando antes de empezar el programa. Tenés distintos tipos de formaciones y seguís formándote. Algo que me llamó la atención es, bueno, que también una de las áreas en las que te especializás son tránsitos y femicidio. ¿Querés contarle a la gente para que te conozca un poquito más en qué te especializás, hace cuánto que estás en esto, para que también sepamos? Yo soy licenciado en criminalística, estoy haciendo un doctorado en ciencias sociales y humanidades, becado por el CONICET, y cuyo tema de investigación es sobre femicidios. Con la pandemia comencé a construir una base de datos de femicidios a nivel nacional, y en esa base de datos, que va desde el año 2019 hasta el 2022, llevo registrados unos 850 femicidios en todo el país. Uh-huh. Esos 850 femicidios los estoy trabajando con indicadores de interés criminológico, como hablaba al principio, ¿no? La parte más, con las características más sociológicas del problema. Claro. Y también variables de características criminalísticas, ¿no? Que tienen que ver más con la escena del hecho, con el mecanismo de muerte, el tipo de arma utilizado, el número de lesiones, cantidad de lesiones, etc. Y una vinculación entre esas dos disciplinas que podríamos ubicar a los métodos de ocultamiento, traslado del cuerpo, si lo envolvió, si no lo envolvió, si desarrolló otras formas para ocultarlo. Como por ejemplo los simulacros. Simulacros de robo, simulacros de accidente doméstico, simulacro de suicidio, el famoso la encontré así. Esos serían como las categorías de esas variables, de los métodos de ocultamiento. Eso es mi tema de investigación doctoral que estoy desarrollando. Y sigo en proceso. Por eso digo que soy un doctorando y no un doctor todavía. Claro, ¿no? claro. Por lo cual me becó el CONICET. Y después soy docente universitario de la licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses desde el año 2012 en la carrera de Criminología, y ahí tengo 3 materias: Criminalística, Taller de Técnicas Periciales 1 y Taller de Técnicas Periciales 2. Ahí tengo alumnos. En universidad pública, me contabas. Universidad Nacional de Río Negro es una universidad pública, gratuita, está ubicada en Cipolletti, calle España, 750.
No vayan a Si ven- pensar que es como CSI. Si van, Exacto. Justo iba a decir, si ven CSI, no vayan. no contradecimos. ¿Sabes qué, Romy? Una de las preguntas que se suele hacer en el curso de ingreso a la universidad, que la hacemos, o en el primer día de clases en criminalística, es preguntarle por qué eligieron esta carrera, por qué vienen. Y hemos tenido distintas respuestas, desde venir porque, mi amiga quería estudiar esta carrera y me inscribí con ella. He tenido esa respuesta. O la otra es por las series. Las series. Por las series, se recopan con las series y no, porque, digamos, con CSI es la primera que nombran y con eso se enganchan. ¿Y vos? ¿Por qué decidiste estudiar esa carrera? La respuesta es más fácil. Porque mi amigo, Bueno, yo soy hijo de un criminalista que tiene un ejercicio de profesión que, si no me equivoco, debe tener más de 40 años de ejercicio de profesión. Enrique, mi padre. Y que quienes lo conocen saben que de alguna manera ha sido, si no el primero en Neuquén. Creo que sí, creo que fue el primero en Neuquén. Y a nivel nacional creo que tiene la matrícula número 7 y en Neuquén creo que tiene la matrícula número 1. Así que... Y además es uno de los más famosos. Sí. Tuvo muchos casos emblemáticos. Estuvo Una vez hablé con él y me mostró unas fotos de lo del helicóptero del hijo de Carlos Menem, que Hay estuvo una serie ahora. investigando. Hay una no serie, sabía, está mirá. la serie, búsquenla, está la Vamos a serie. buscarla. Y de hecho sale en la serie, Enrique. Wow. La entrevistan en la serie, Mirá, sí. Enrique Prueger, para que sepan. En la serie sobre Menem Jr., no me acuerdo el nombre de la serie, pero es sobre Carlos Menem Jr. Pero bueno, yo era chico y en casa se hablaba de criminalística. Claro. Y con la misma pasión que la vas a encontrar hoy cuando conversás con él. La misma pasión que tenía en ese momento. Así que eso, sin dudarlo, fue una profesión que le incorporé, que me gustó, que me resultó atractiva, que apasionante. Y la elegí. Insisto, no la elegí por una herencia, digamos, sino que la elegí por motivación propia, porque me parecía que era fascinante lo que hacía. A pesar de ello, fue el primero en decirme, no, dejate joder, estoy otra cosa. Claro. Sí, Claro. sí. Me acuerdo que una vez, yo estaba habían dos cosas que me gustaban mucho, que era la criminalística, por supuesto, y cocinar. Yo era o chef o criminalística. Tuve una época cuando era pibe de dudarlo, de decir, che, chef me gusta, hice un curso de cocina incluso. Pero llegó un momento que dije, no, trabajé como mozo, trabajé en algunos bares y restaurantes acá en Neuquén cuando era pibe, 18 años. Y un día dije, no, pero yo no quiero trabajar todos los días detrás de una cocina, prefiero cocinar por hobby y no por trabajo. Claro, claro. Y bueno, le dije a mi hijo, che, dame ese libro que vos siempre hablás de un libro. Mi viejo había un libro que nombraba siempre, que es Introducción a la Criminalística de Rafael Moreno González, un criminalista mexicano que murió hace pocos años, creo que en pandemia. Un referente en la temática, de hecho fue el creador de la mejor definición de criminalística. O sea, las definiciones anteriores eran definiciones incompletas de otros autores, terminaban siendo definiciones incompletas respecto de lo que era la criminalística, y este autor hace la definición que nosotros incluso la recitamos como textual en las clases, porque esto se lo tienen que aprender, o sea, esta definición se la tienen que aprender, y es la de Rafael Moreno González. Casi de memoria, me la conozco de memoria. Ahora, ese libro, yo digo, dame ese libro que lo quiero leer. Bueno, no, dejate joder, estoy otra cosa. Bueno, me terminé dando el libro. Claro. No me acuerdo si lo leí mucho, pero sí me acuerdo que de revisarlo y darme cuenta que era lo que escuchaba todos los días en mi casa. Claro. Así que me fui a estudiar a Córdoba. Y en Córdoba estudié una tecnicatura en accidentología vial, que es una de las áreas de la criminalística. Vos tenés en criminalística las 4 áreas más importantes, hoy hay muchas más. En ese momento eran 4 las principales, que eran el estudio de huellas dactilares, que es papiloscopía, el estudio de balística, digamos, que es armas de fuego, proyectiles, etc. Documentología, análisis de escrituras, firmas, adulteraciones, falsificaciones, autosimulaciones. Eso antes se le decía caligrafía, es documentología, y accidentología vial. Y accidentología vial me parecía la más interesante, que era, primero, por la cantidad de trabajo, porque es obvio que hay muchos accidentes de tránsito, y segundo, porque aplicabas fórmulas físicas para determinar velocidad, porque veías indicios y eran muy parecidos a lo que después yo iba a tener que ver en criminalística. Vos en un accidente de tránsito ves huellas, ves deformaciones, ves lesiones, porque se lesionan las víctimas, y hay que buscar una relación entre esas lesiones que presenta la víctima con relación a los daños y las características de la colisión. Porque no es cosa que te hayan cambiado el conductor, por ejemplo. Claro, sí, mentiras. Y mentiras. Y entonces vos resulta que después tenés
las lesiones en el pasajero, resulta que el cinturón de seguridad estaba de una manera, las marcas en el cuerpo, y en el otro estaba de otra manera. Si no, este no estaba de conductor, este estaba de acompañante. Claro. Entonces la accidentología vial, además de aplicar fórmulas físicas, matemáticas para la determinación de velocidad, de reconstruir el hecho, era la disciplina que más se parecía a la criminalística. Claro. Con respecto, imagínense la escena de un crimen donde vos tenés también lesiones, tenés traumatismos productos de esas lesiones, es decir, con determinada energía, tenés que ver rastros, huellas, posiciones, movimientos. Bueno, hay un análisis integral que es bastante parecido al que se hace en accidentología vial. Así que por eso elegí esa disciplina. Cuando estuve en Córdoba, me recibí y me volví a Neuquén. Pero me volví como técnico, todavía no era licenciado. Trabajé 2 años en Neuquén como accidentólogo, como perito en accidentología vial. Me inscribí en la lista de peritos del Poder Judicial de Neuquén, del Fuero Civil. Ahí trabajé 2 años recibiendo causas civiles, interviniendo como perito de oficio. Después, si quieren, vemos las diferencias entre los peritos, porque no todos hacen la misma tarea entre esas pericias. Y después tomé la decisión y me fui a estudiar a Buenos Aires la licenciatura en criminalística. Mira qué interesante. Es que sacándole el lado trágico, es apasionante la carrera. Sí. El hecho de tener que reconstruir algo que pasó, a mí que me encantan las ciencias exactas, por ejemplo, me parece fascinante, ¿no? Esto de también descubrir si mintieron o no mintieron. A mí me gusta. No la seguiría la carrera, pero me parece apasionante porque tiene una parte creativa, de creatividad, que creo que está buena. Yo tengo una pregunta. Ya sabemos por qué decidiste estudiar esto de la pasión en casa, pero ahora esto de la figura del femicidio, que es nueva, ¿qué te lleva a ir hacia ese lado? Bueno, por varias razones. Muchas veces me hice esa pregunta, pero yo creo que tiene que ver con la complejidad del caso, o sea, las características que tiene un femicidio. Es un hecho, ¿por qué diferente al del homicidio? La diferencia está en el móvil, en la razón por la cual ese varón comete el crimen. Hay una razón específica. Y yo creo que una de las primeras cosas que me pasó fue intentar entender por qué se cometían los femicidios y qué diferencia había con los homicidios. Les pongo un ejemplo. Si alguien entra a robar un kiosco y atiende a una mujer y la mata para robar la caja o lo que haya, eso no es un femicidio, ¿no? Eso es un robo, eso es un homicidio en robo o un criminis causa, matarla para poder ocultar el otro hecho o para cometer el robo, etc. Ahora, no todos los crímenes de mujeres son femicidios, pero ¿qué lo hace? ¿Qué lo convierte en un femicidio al crimen de una mujer, ¿no? Cometido por un varón? Lo que lo hace es el móvil, la razón que hay detrás de ese móvil. Entonces, no es por el hecho de ser mujer, sino por lo que representa ser mujer para ese varón. Para ese varón que comete el femicidio, tiene una idea de lo que es la mujer y de lo que debe ser la mujer y lo que debe cumplir la mujer y lo que debe hacer. Entre eso están los roles sociales, los roles culturales. Por eso, una de las frases que más escuchamos en la investigación de femicidios cuando los estudiamos es que si no estás conmigo, no estás con nadie. Entonces hay una situación de poder ahí muy clara, que el varón donde se ve vulnerado en ese poder, donde siente que pierde ese poder, ese control sobre el cuerpo de la mujer, sobre las decisiones de la mujer, es cuando la asesina. Y tiene otras características que las podríamos hablar si ustedes quieren, que dan cuenta de esa pérdida de control por parte del varón, ese intento de recuperación de su masculinidad perdida o vulnerada, porque ella está de alguna manera diciendo basta o diciendo hasta acá. No por nada los femicidios se cometen también cuando ella intenta separarse. Entonces, si vos volviendo a tu pregunta, ¿por qué me interesé por esta temática? No sé si tengo una respuesta puntual, sino más bien el interés de comprenderlos, de querer comprender por qué sucedían y no caer en lo que caen la gran mayoría de los especialistas o forenses o criminalistas que tratan todos los hechos como si fueran iguales. Y no son todos los hechos iguales. Sí, los femicidios tienen esta particularidad, esta característica. Puede diferenciarse un femicidio de otro si la víctima conocía o no conocía al victimario. Si era un desconocido, bueno, puede haber otro móvil, pero sigue siendo dentro de la misma tipología del móvil del femicidio, porque puede ser que sea un desconocido, pero intente un abuso sexual. Claro. Entonces, el móvil sigue siendo el mismo, que es objetificar a la mujer, que sea un objeto, digamos, ¿no? Claro.
Eso me parece importante porque se escucha mucho el decir, pero si las mujeres también matan a los hombres, entonces me parece importante eso como lo explicaste, y me parece importante que un hombre se interese, porque generalmente es como que son las mujeres las que hacen ese tipo de investigaciones. Sí. Claro. Por eso te consultaba qué era lo que te había llevado. Mira, yo soy hijo de una madre feminista, además. Mi mamá crió 5 varones, 4 en realidad, los otros 2 son de mi viejo, pero mi mamá crió 4 varones, y mi vieja era militante, radical, pero era feminista. Claro. Digo esto porque era imposible que saliéramos machistas nosotros con la madre que tuvimos. Era imposible. Claro. Y si bien todos caímos en algún momento, uno también personalmente pasó por procesos de deconstrucción para poder comprender este fenómeno o esta problemática social, también yo me relacioné con muchas compañeras en la universidad, con muchas docentes que también trabajaban en esta temática y que me ayudaron también a capacitarme, digamos, a formarme, a meterme en círculos de formación académica sobre este tema. Y creo que me permitió tener una mirada integral sobre el contexto en el que se producen la violencia de género, qué características tienen, para poder buscarlo después eso en las investigaciones de los hechos. Y más allá de estas investigaciones de lo que ya pasó, se puede a partir de esto que estás haciendo por ahí prevenir o que pase menos. Mira, mi trabajo por lo general interviene o intervengo cuando el hecho ya ocurrió, y las herramientas que surgen de mi investigación, por ejemplo, ¿no? De mi investigación doctoral, también están orientadas a esa etapa, a la etapa posterior cuando el hecho ya sucedió. Pero para tener herramientas que permitan una mejor resolución del hecho y un mejor abordaje en la investigación, para que no se cometan errores que, si se cometen al principio de la investigación, pueden marcar el fracaso posterior. Hasta ahí digamos, hacia ese lado está orientado mi trabajo doctoral. Ahora, de ahí surgen herramientas, por supuesto, pero esas herramientas que pueden servir tal vez para la comprensión de los hechos y por ende también para su prevención, en realidad son herramientas que también están en los protocolos. En los protocolos sobre violencia de género, los protocolos de crímenes de mujeres en contexto de violencia de género, ya sea de la UFEM, de la Unidad Fiscal, o los protocolos que tienen el protocolo latinoamericano, que ya están advertidos por un montón de especialistas en el tema mucho antes que uno, ¿no? Pero, digamos, formas de prevención, trabajar sobre la prevención es clave para evitarlos, por supuesto. Estamos en una época en la cual se ponen en dudas tantas cosas, se desfinancian tantas áreas fundamentales para la prevención, que creo que tu pregunta es clave. Me parece que si realmente tenemos una preocupación sobre este tema y no lo igualamos como que todas las violencias son iguales, porque en eso recaemos, en eso se está recayendo en estos tiempos, es difícil lograr lograr una prevención sobre estos temas. Claro. Vos te seguís capacitando en esto, o sea, vos estás becado por el CONICET, si mal no recuerdo, dijiste en ciencias sociales, pero una especialización en el femicidio, ¿no? Algo así. O sea, es un campo, o sea, te seguís capacitando porque hay mucho que aprender, imagino, sobre la psiquis también del ser humano, por eso es algo que siempre está creciendo. Mirá, para desarrollar el doctorado uno tiene que hacer un determinado volumen de seminarios, que son cursos o seminarios de formación, son como materias, para poder después pasar a una segunda etapa que tiene que ver con el análisis más empírico de los datos. En este caso, la base de datos que estoy construyendo. En esa primera etapa tuve que hacer un montón de seminarios, entre esos seminarios, por supuesto, seminarios vinculados con violencia de género, con protocolos, etcétera, por supuesto. Sí. Voy a hacer una pregunta que por ahí es incómoda, sentite libre de decirme, prefiero no responderla, pero tiene que ver con la base de datos. Vos armaste una base de datos de femicidios, imagino que es información a la que no cualquiera puede acceder quizás, pero no sé, se me ocurre que por ahí son femicidios que fueron... ¿Cómo es cuando vas a la comisaría y lo registras? En el expediente. Que están en un expediente. Judicial. Bueno, imagino que hay un porcentaje que no está declarado, que nadie se entera, que no se descubre, que no se hable. Bien. ¿Pensás que hay un porcentaje de esos femicidios que nadie se entera, ni siquiera usted, ni siquiera la policía? Mirá, es una buena pregunta. Lo que hice fue hacer un trabajo de verificación con diferentes fuentes de información. Entre esas fuentes de información están los hechos que se difunden en los medios de comunicación. Entonces la primera pregunta es, ¿llegan todos los hechos a los medios de comunicación?
Es una pregunta que no puedo responder, pero sí te podría decir que la mayoría sí llegan. Hay algunos hechos que tienen más difusión y otros que están más invisibilizados. Los hechos que están más invisibilizados hay que rastrearlos por localidad. Bien. Entonces yo pongo, por ejemplo, más ahora con la inteligencia artificial uno llega más rápido a alguna información, pero si uno, no sé, busca femicidios ocurridos en localidades puntuales, vas a obtener información sobre los que ocurren en ese lugar. Ahora, si uno pone, no sé, en la provincia tal, y bueno, te van a aparecer los más resonantes. Una forma de rastrearlos es eso. También, digamos, uno puede recurrir a las organizaciones sociales, no sé, a distintas organizaciones como puede ser la Casa del Encuentro, que tienen observatorios, o la de Lucía Pérez, que además hay una base de datos abierta, disponible para que uno pueda acceder, y llevan el registro inmediato de todos los hechos que van ocurriendo. Hay provincias con mayor número de femicidios y otras provincias con menos. Pero tenemos más o menos un femicidio por día en Argentina. Y eso te permite a vos rastrearlos. Es una forma de rastrearlos también. Vos si yo, por ejemplo, tengo alguna duda sobre un caso que me esté pasando a mí, digamos, ¿yo te puedo contratar o te tiene que contratar algún organismo en particular? Mira, me ha pasado que mujeres me escriban por redes sociales porque están sufriendo una situación de violencia y yo las derivo enseguida. O sea, no soy yo al que tienen que buscar en realidad, ¿no? A mí no es que al quien me tienen que buscar, no es a mí. Cuento esto porque me acordé justo. Me pasa a veces que me escriben porque están en una situación de violencia y, bueno, no sé, se les ocurrió escribirme a mí, ¿no? Digamos, pero hay dispositivos, todavía hay dispositivos provinciales, municipales, en algunas provincias más que en otras, que están funcionando. Entonces yo derivo a alguna amiga o alguna abogada conocida o alguien que yo sé que está en el tema y les digo, che, mira, me llegó este mensaje, por favor, contactate, ¿no? O le digo a la chica que se contacte o a los abogados que se contacten. Pero no es a mí que tienen que hacerlo. ¿Yo cuándo intervengo, Romy? Yo intervengo cuando el hecho ya está ocurrido. Claro, en el caso de que yo tengo a una persona, mi amiga, mi madre, alguien que ya ocurrió el hecho. Lo está investigando la fiscalía. Lo está investigando la ley y el orden. Y yo digo, no les confío o dudo o creo que puede haber otra opinión. ¿Yo ahí te puedo contratar? Sí, ahí es donde, digamos, vamos entonces a ver qué tipos de peritos hay. Dale. ¿Qué tipos de peritos hay? Están los peritos oficiales, que son los peritos que trabajan o en el gabinete de criminalística de la policía o en el cuerpo médico forense de Neuquén. En las provincias pasa más o menos lo mismo. Están los peritos de la policía y los peritos de la fiscalía. Ellos son los peritos oficiales, es decir, cumplen un horario, cobran un salario y van a intervenir en los distintos hechos que van ocurriendo. Después están los peritos de parte, que son los peritos particulares que ponen las partes. Esos peritos de parte son contratados por las familias de las víctimas o contratados por las familias del sospechoso, del imputado, que también tiene derecho, ninguna de las partes está obligada a poner un perito, pero tienen el derecho si quieren hacerlo. ¿Qué te permite poner un perito de parte? Bueno, el perito de parte, una de las principales funciones que tiene es la de controlar las pericias oficiales, de que se hayan hecho bien y que si falta hacer algo, que se haga, ¿no? O sugerir qué pericias hacer. Y hacer su propia pericia, su propia investigación. Hay una etapa que es la etapa analítica. O sea, vos tenés una etapa que es la etapa de búsqueda de indicios y levantamiento de los indicios, que es un aspecto más técnico, que es entrar a la escena, buscar el rastro, sacarle fotos, levantarlo y trasladarlo después, ¿no? Embalarlo como corresponde con la cadena de custodia y enviarlo a los distintos laboratorios. Esa es una etapa más de recolección. Enrique, mi padre, dice que es como que entran, cosechan las manzanas y se van. Lo que pasa es que la investigación no se agota en llegar, sacarle fotos, levantarlo y trasladarlo, sino que hay una etapa analítica de reconstrucción que es tal vez la más importante, porque si todo queda solamente en el levantamiento de los elementos y nadie lo interpreta, no tiene mucho sentido. Probablemente nos equivoquemos. En esa etapa analítica es donde cobra relevancia la tarea de los peritos independientes. En mi caso me ha pasado también de que me contraten, y me sucede, no te digo al año, de 4 o 5 causas al año, me convoca el Ministerio Público Fiscal de alguna provincia. Por lo general Neuquén es la que más me convoca. Y mi tarea, cuando me convoca la misma fiscalía, es para que haga ese trabajo analítico y reconstructivo.
Ok, tenemos todos estos elementos que se recolectaron en la escena, hay que interpretarlos. Entonces vos relacionás lo que encontraste en el vaso con lo que encontraste en la mesa, con las características del lugar, dónde estaban ubicadas las manchas de sangre, cómo quedó posicionada la silla, la víctima, qué lesiones tenía la víctima, la atacaron de frente, la atacaron de espalda, se pudo defender. No sé si todas las lesiones están agrupadas en un mismo sector en el cuerpo. Bueno, eso indica inmovilidad de la víctima. Ahora, si las lesiones están distribuidas en diferentes partes del cuerpo, significa que era una víctima que se estaba defendiendo, que se estaba moviendo. La proyección de gotas de sangre en las paredes, en el piso, en el techo, todo eso nos habla de una dinámica de movimientos, de velocidad, de potencia, de trabajo, que hay que reconstruirlo. Hay lesiones que van a ser lesiones defensivas, hay lesiones que van a ser más bien ofensivas. Eso es importante para determinarlo. Una lesión ofensiva puede ser un golpe que da una mujer y que se lastiman los huesos de la mujer. O un golpe que da el tipo y entonces le queda colorado los nudillos. O una lesión que se corta por manipular el cuchillo, en realidad, ¿no? O las lesiones defensivas por intentar protegerse. Entonces, hay que hacer una parte analítica, donde uno vincula todos los elementos de la causa. Los indicios que aparecieron en las prendas de vestir, los indicios que aparecieron en la escena, los indicios que aparecieron en el cuerpo. Pero ¿cuál es el problema? Cuando vos no tenés un especialista que haga ese trabajo analítico y reconstructivo, lo único que vas a tener son muchas cosas aisladas. Claro. Que al no interrelacionarlas no lo vas a esclarecer, porque pretender esclarecer el hecho desde la mesa de autopsia, esto es como poner todo en lo que me va a decir el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, no, pero el cuerpo dice que tenía, no sé, tantas lesiones, y entonces salen de ahí diciéndote, no, fue un suicidio. ¿Por qué? Porque esto tiene estas características. Pero si vos no lo relacionás con la escena, puede ser que te estés comiendo un verso. Pero vos que te estés tenés equivocando. Como que confiar mucho también en lo que vieron los otros, porque vos como que vos analizás lo que vieron los que entraron. Digamos, sacaron fotos, recolectaron cosas, pero capaz que no vieron todo. O por ejemplo, no sé, un olor. Te entiendo tu pregunta. Hay una tarea de relevamiento donde las escenas se fotografían y en algunos casos hasta se escanean. Esos registros fotográficos, la fotografía te va a dar muchísima información. Después hay informes que describen esas fotografías, que son las que hacen los médicos, describen las características de las lesiones, describen el cuerpo, lo miden, te ponen hasta cinta métrica, en el mejor de los casos, al lado de las lesiones, y nosotros con toda esa información, pero además la información que sacamos del objeto que está en el otro laboratorio, que ese médico no lo va a cruzar porque no cruzan esa información, uno puede ver el elemento con el que presuntamente se lesionó o la lesionaron, y uno puede ver si efectivamente coincide, si no coincide, la posición en el cuerpo, las características de las manchas en el lugar, si efectivamente coincide eso que está viendo el médico con lo que hay en el lugar. Porque por ahí puede ser otra cosa. Entonces, la analítica y reconstructiva sí está limitada por lo que se pudo haber registrado y lo que no se registró. Y de la parte analítica, por lo general, uno también puede solicitar, que es lo que hacemos, nuevas verificaciones, nuevos estudios. Por ejemplo, decir, ir de nuevo al lugar del hecho. ¿Por qué? Porque faltó medir tal cosa. Entre esos, medir la altura, no sé, de un determinado objeto en el cual presuntamente la víctima se había colgado, ¿no? Entonces hay que ir a medirlo porque ponele que no lo midieron. ¿Y hay un tiempo que tienen para hacer eso? Porque entiendo que, no sé si es como en las películas, que se cerca todo y no pueden entrar por un tiempo. Mira, si hay que medir algo, bueno, depende de lo que vos vayas a hacer, ¿no? Si vas a hacer algo, no sé, si vas a ir a buscar indicios biológicos, pasaron 4 meses, mucho sentido no tiene. Claro. Pero si simplemente vas a ir a medir objetos, que vos necesitas esas medidas para poder reconstruir el hecho, lo tenés, seguramente esté todavía. Claro. ¿Por qué? Porque si la altura de ese fierro está, la altura de la reja, la altura del paredón, la altura de la ventana, hay cosas que van a permanecer. Sí, por supuesto, hay un determinado tiempo en el cual la escena se custodia. Entonces queda custodiada por una determinada cantidad de días. Pasados esos días, se libera la zona. Pero esos objetos siguen estando ahí adentro. Aunque incluso vivan personas ahí adentro, la altura de ese objeto no va a cambiar, la altura de ese, ¿no? Claro. Salvo que cambien el mueble y se lo lleven, pero el cajón va a estar, digamos, como que hay determinadas... Por ejemplo, a veces uno se encuentra con una determinada característica en una lesión. Una lesión que tiene una característica que te llama la atención. Es decir, esto no coincide con esto. No parece haber sido golpeada con ese objeto, tiene que haber sido otro que tenga, no sé, esta forma, este punto particular, y lo va a ir a buscar al lugar del hecho a ver si está. Claro. Y tal vez te encontrés con que él apunta a un mueble con el que se golpeó. ¿Por qué? Por la forma que tiene. Claro. Hay lesiones que copian la forma del elemento productor. Claro. Sí. Vamos a pensar en un golpe, que alguien te pega un golpe en el brazo y te deja los dedos marcados. Claro.
O un vehículo que pasa por arriba del cuerpo del peatón y le deja el dibujo de las ruedas. Claro. Sí. O una zapatilla en una espalda, te deja el dibujo de la zapatilla en la espalda. Entonces, hay dibujos o características que uno puede ir a buscar. Lo mismo que ir a secuestrar las prendas de vestir. Si no secuestraron ropa del sospechoso, me ha pasado en hechos donde no secuestren las prendas y, bueno, sugerir, vayan a secuestrar las zapatillas. Porque hay que compararla con las huellas en el lugar. Claro. ¿Ustedes, los peritos, tienen como algún acuerdo o algo sobre la confidencialidad? ¿Sobre poder hablar de los casos con, no sé, con tus amigos? Sí. ¿O no? Sí, por supuesto. No. Digamos, uno, mientras que está durante una investigación, no puede dar abrir ninguna información, ¿no? Porque estarías mostrando las estrategias y le estarías dando oportunidad al tipo que todavía está suelto de que oculte los elementos, ¿no? Que uno está Y buscando. después se terminó un caso al que Si vos ya está fuiste, que es condenado, muy famoso, y yo te quiero entrevistar, te quiero hablar de tal caso, dame detalles. ¿Se puede? Si ya está condenado, no habría problema. De todas maneras, ¿para qué? Porque hay cuestiones que son muy sensibles. Entonces uno puede hablar de cuestiones generales, como estoy haciendo yo. Hablo de cuestiones generales, doy ejemplos generales. Pero hablar de las características de un crimen, salvo que sea necesario para que se comprenda el móvil, es decir, las razones por las cuales fue asesinada o asesinado, bueno, puede ser que alguna información sirva para eso, ¿no? Para que la sociedad comprenda digamos, qué características tiene este crimen y por qué lo hizo de esta manera. Pero dar detalles innecesarios, que son medio morbosos, no. Por ahí porque hay casos, viste, que son por ahí más, no sé, más la gente cholula, o como ahora la abogada esa la jueza. No, La jueza que porque estaba hablando de Maradona, por ahí capaz que, no sé, estuviste en un caso muy polémico y años después te llaman porque quieren la nota. O sea, legalmente lo podés hacer, pero Sí. si No me ha si pasado querés estar o en no. casos polémicos, no me ha pasado estar en casos polémicos. Por ahí tal vez Enrique sí ha estado en muchos casos fuertes, como el de Menem Jr., pero donde lo han convocado distintos periodistas también para hablar sobre el tema. No es mi caso, no me ha tocado casos polémicos, son todos casos de la zona. He trabajado algún caso en otras provincias, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Chubut. En otras provincias he trabajado, pero no casos así, no casos donde, qué sé yo, esté toda la atención del país. ¿Y te sobre ese gustaría? caso. Si el caso es interesante, técnicamente interesante, sí, supongo que sí, claro. Porque yo me imagino, en una juntada, te encuentro y yo te estaría preguntando cosas, por ejemplo. ¿Te pasa mucho, no? O Sí, me sea, pasa. que te hablan de... ¿O qué opinás de otros casos? Que por ahí, aunque no hayas estado, decir, ¿vos qué opinás? Sí, ¿Fue me ha este, pasado, fue lo otro? sí, me ha pasado. Incluso en las reuniones familiares. Las mismas familias, está esperando, che, el domingo nos juntamos con un asado y te queremos hacer preguntas. Ah, ¿y te gusta o te Me ha pasado. hincha ya? Nada, con la familia nos reímos. Claro, Parte del folclore familiar ya. Claro. Imagino también que hay información que por ahí públicamente no puedo decir porque también estarías avivando a personas No, a claro. decir, no voy a hacer esto cuando asesine a quien quiero No, pero asesinar. además te digo una cosa, no trabajás nunca más, digamos. Si haces Claro. eso, no te trabajás más. pones, claro. Ah, no te- No trabajás más, no te convoca nadie más, perdés seriedad, no. Vamos a hacer un pequeño break, un pequeño corte. Ustedes ni los van a notar, así que volvemos enseguida. Bueno, ahí estamos de nuevamente acá en el programa y vamos a poner un poquito más divertido a esto y vamos a entrar en modo CSI. Y tenemos unas preguntas que le vamos a hacer a Eduardo. Muy de película dijo. mi pregunta. No mires. Muy de película. Esto, bueno, a mí me encanta. Bueno, ya dije tu profesión por lo que implica lo que es investigación, ¿no? Pero en las películas a veces lo que hacen es sacan una bala de la pared y dicen, mira, acá hay unas líneas, tenemos que ver a qué arma pertenece esta bala. ¿Se puede determinar con certeza que una bala salió de algún arma? ¿Es tan así, tan preciso? ¿Se puede Sí. hacer? En realidad depende de la afectación, de la deformación que tenga el proyectil. Si hay alguna parte, a veces con que una parte esté sana de ese proyectil, lo que hace el proyectil cuando sale del arma, cuando es disparada, copia unas ranuras que tiene dentro del ánima del cañón, que son un estriado que le queda,
Y ese estriado después se va a cotejar con el arma del secuestrado, el arma del sospechoso o el arma que está tirada en el lugar para verificar si efectivamente fue disparado por esa arma o por otra. ¿Por qué? Porque no todas las armas tienen el mismo estriado. Es como una huella digital de las estrías, algo así. Claro, cuando se fabrican las armas, supongamos que se fabrican en Estados Unidos, se hacen con una herramienta. Supongamos que tiran, en la primera tirada sacan 50 armas, ¿no? 50 armas del mismo calibre, etcétera, y lo hacen con la misma herramienta. Entre la primera arma que fabricaron con esa herramienta y la última hay diferencias también. No, por más que tengan el mismo estriado, tienen diferencias porque esa misma herramienta se va gastando. Claro. Entonces, cuando llegó a la última, tiene unas características intrínsecas particulares. Ahora, esas 50 armas no se distribuyen en el mismo país. Esas 50 armas se distribuyen a diferentes países. Entonces, es imposible que existan dos armas con la misma ánima, con las mismas, el mismo estriado en una provincia incluso, ¿no? No solo en un mismo país, sino en una misma provincia. Por lo cual se dice que son como las huellas digitales. No hay dos personas con las mismas huellas digitales. Por lo tanto, no hay dos armas que tengan el mismo estriado. O sea, si efectivamente coinciden en una determinada cantidad de puntos característicos y en una determinada cantidad de estriados, por ejemplo, el número de estriados que giran todos hacia la derecha o si giran todos a la izquierda, no, porque los descarto, pero si van aumentando en esas coincidencias y después se miden esos estriados, ancho, profundidad, etc. Sí, se puede determinar. Pero depende del daño que tenga el proyectil. A veces un proyectil que impacta contra una pared se daña tanto que no se puede analizar o realizar ese cotejo, ¿no? ¿Y te ha tocado tener que hacer ese cotejo? Por lo general, por lo general ese cotejo lo hacen los gabinetes balísticos de la policía o del Poder Judicial. Uno lo que hace es después, en función de esas, porque como se toman registros, se toman fotografías, uno después lo que hace es analizar que el método esté bien aplicado, que la técnica esté bien aplicada, que la confrontación esté bien hecha, porque hay que posicionar exactamente los dos proyectiles en la misma posición, inclinación, etcétera, para hacer el cotejo. Si no, claro. Es decir, para evitar, a veces se esfuerzan. Si uno posiciona mal en el microscopio comparador balístico los proyectiles, puede hacer una superposición errónea, forzando la comparación, forzando la coincidencia, porque están en una mala posición. Si yo comparo algo que está en vertical y las estrías van en una orientación, pero para que me coincida la pongo en diagonal, para que me coincida en la misma posición, está mal. Bien. Entonces, para evitar esos errores, hay una etapa de control. Pero no es que yo lo haya tenido que hacer, primero porque el microscopio comparador balístico es carísimo, lo tienen algunos gabinetes. Y sí, segundo, porque es un material que lo tiene que hacer, es un trabajo que lo tiene que hacer un perito oficial, no un perito de parte. Los peritos de parte normalmente no tocamos la prueba, salvo que estemos en presencia del perito oficial, que lo estemos trabajando los dos. Uno hace la tarea más bien de control, de observación, sugiere, dale vuelta, ponelo así, miremoslo acá, déjame fotografiar esta parte, ¿no? Poner la cinta métrica. Yo lo fotografío, pero el que lo toca, ¿por qué? Si un perito de parte toca la prueba, después puede ser cuestionado. Después te pueden decir, no, pero el perito de parte que defiende al imputado o a la víctima tocó la prueba. Claro. Destruyó, lo adulteró, y para que no te digan nada, uno prefiere no tocarlo y sí pedirle al perito oficial, ahora giralo para este lado, dalo vuelta, así lo miro de otro lado, fotografiame acá, tomale aquella muestra, aquel sector, levanta aquel... Uno puede hacer esas sugerencias, claro. Pero estratégicamente, lo digo, no hay que tocar la prueba. Bien. ¿Y te pasó alguna vez, en algún caso, encontrarte con adulteración de pruebas? Eso es un tema interesante, sensible e interesante. Uno se imagina, hay un fantasma, uno puede creer que, los peritos oficiales pueden adulterar la prueba. Digamos, primero que tendrían que tener una razón para hacerlo, ¿no? No sucede normalmente eso. Una adulteración, encontrarte con un caso donde hay una adulteración voluntaria, no es frecuente, no ocurre. Sí puede hacer una modificación, por ejemplo, ¿no? Llegaron a la escena, tomaron fotos y como uno de los peritos o un policía, alguien dijo, miren, acá hay un arma, y la agarra. Claro. O que dice, acá hay una carta de la víctima, perdón, que la escribió acá, dice que se suicida, y le levanta el papel y se lo muestra. Claro. ¿Cuál sería el error ahí? Hay dos errores. Claro. Uno, error gravísimo, haberlo levantado y movido del lugar, porque la posición de la carta y la posición de la lapicera es fundamental. Claro. Donde incluso está puesta la lapicera tirada arriba del papel, si está del lado derecho, si está del lado izquierdo. Hay cuestiones que son fundamentales de registrar. Para saber si era derecho, si era zurdo. Después hay muchas cosas que se cotejan. Claro. El cenicero con el cigarrillo, dónde está posicionado. Todo eso, si efectivamente sucedió en una mesa donde alguien escribió ahí, las posiciones son importantes. Si alguien lo levantó, no solo que nos modificó la escena, sino que además
Después, ¿sabes qué va a intentar hacer? Otro segundo error. ¿Cuál? Intentar reproducirlo como estaba, como lo encontró. Eso también es un error. Alguien movió algo, llegaron los policías o llegaron los peritos, alguien movió algo y después lo quieren volver a acomodar como estaba. Volver a acomodar como estaba, Claro, no. no. Ya está, ya lo moviste, ahora se levanta, se embala, se fotografía, pero no lo vuelvas a intentar acomodar en el lugar. Claro. Entonces no sería una adulteración voluntaria por intentar, uno quisiera creerlo, ¿no? De que para esconder algo, sino más bien un error gravísimo de haberlo hecho de esta manera. Ahora, sí me ha pasado, por ejemplo, que sí que se hagan interpretaciones erróneas. Que hayan interpretaciones erróneas respecto de un fenómeno, incluso de los peritos oficiales, o que en su análisis diga, no, para mí es tal cosa, y eso no sea. Y el solo hecho de que un perito oficial lo diga, después eso arrastra errores. Puede arrastrar errores. Sí me ha pasado, por ejemplo, un hecho donde, por ejemplo, alguna familia me convoque porque sospecha de que su hijo, que aparentemente había fallecido en un accidente de tránsito, sospechan que armaron una escena y que en realidad lo mataron y que lo tiraron ahí. Esto me ocurrió, no voy a decir la provincia, pero me ocurrió durante pandemia. Y después me tocó a mí decirle a la familia que no, que efectivamente su hijo había tenido un accidente de tránsito, que había golpeado de esta manera contra el guardarray, que le había sucedido esto, que se le había salido el casco, que se había lesionado de esta manera con el guardarray. En algunos casos es frecuente encontrarnos con víctimas que han tenido lesiones en el cuello muy grandes por caerse contra el guardarray, y el guardarray funciona como una guillotina. Claro. Entonces genera cortes muy grandes en el cuello. Y eso, además sospechado por haber tenido algún conflicto previo con la policía, entre el hijo y la policía, generaba que la familia sospechara de que le estaban armando una causa. Y después tener que decir a la familia, no, efectivamente, sí, el impacto existió, fíjate que hay una transferencia de pintura de la moto con el guardarray, se deformó de esta manera, la moto fue a parar acá, las zapatillas fueron a parar allá, el casco allá, coincide las proyecciones de los indicios, la proyección de las trayectorias, deformaciones, velocidades, etc. Y las lesiones. Claro. Entonces sí me ha pasado eso. O al revés, también me ha pasado y en este caso que yo les decía, bueno, sospechaban incluso de la adulteración de las cámaras, lo que yo les pude demostrar a la familia, no, que efectivamente. Esto también los deja tranquilos a la familia. Que aunque les vengan con una hipótesis diferente a las que tenían, tienen la certeza de que, bueno, vino alguien externo de afuera, lo analizó y les dio la información de lo que ocurría, que en este caso coincidía con la que decían los peritos oficiales. Me ha pasado en otras, por ejemplo, que así como he intervenido en hechos donde las fiscalías estaban convencidos de que era un suicidio o de que era un robo y yo después poder demostrar que era un femicidio, me ha pasado, entonces las familias también muy agradecidas por eso, también me ha pasado de al revés, de que, las familias sospecharan de un femicidio, ¿no? Me convocaran porque creían que su hija la había matado en un contexto de violencia de género e intervenir en la investigación, determinar que fue un suicidio también. Y después ir a hablar con las familias y mostrarles por qué fue un suicidio. Por esto, y que eso también los deja tranquilos. En la mayoría de los casos me ha pasado que las deja tranquilos de que efectivamente fue así, aunque la noticia nunca es buena. Pero bueno, sí me ha pasado esto, ¿no? De como en algunas ocasiones coincidir, por supuesto, con los peritos oficiales y con la hipótesis de la fiscalía, y en otros no coincidir. Claro. Siguiendo un poquito por ahí con este modo CSI, una anécdota que quiero contar. Hace unos años trabajaba en una oficina con un compañero. Trabajamos juntos y entró una compañera al mediodía, ya nos habíamos visto en la mañana con esta compañera, y él le pregunta a ella, ¿qué te pasó? Nada, porque tenías rubor. ¿Rubor se dice? Labial. Labial a la mañana, y se empieza a reír. Resulta que se estaba chuponeando con alguien a mediodía. Le dije, qué poder de observación el de mi compañero. Ahora yo me pregunto... Bueno, pero un rush movido, medio evidente también, obvio. No, es como se le había salido. Ah, bueno. Ya no lo tenía. Lo tenía exacto, y después no lo tenía. Claro, bueno. Sí. ¿Alguna anécdota para contar, algo gracioso? Imagino que tenés un montón de conocimiento y sos un Sherlock Holmes para mí, ¿no? Esto de ver cositas, le mandas una foto, ¿no? Tuya, le decís, mira, estoy acá, y decís, no estás ahí, estás por esto. Claro. ¿Tenés algo para compartir que te haya pasado con algún conocido, alguna amistad, algo así? Yo te lo voy a decir al revés. Me ha pasado a mí ser el observado, digamos, ¿no? Me ha pasado al revés. No yo de observar algo en un compañero o un amigo, pero sí me ha pasado con mi padre. Yo era pibe y tener al mejor criminalista del país en tu casa. No podés. Claro. Sí me ha pasado. Me pasó una vez cuando era pibe que mi viejo tenía un auto que era pistero, era bonito, andaba hermoso ese auto. Una coupé Mazda negra,
en los 90, fines de los 90, y que me lo pasara para dar una vuelta. Y volver, de dar una vuelta, tenía 18 años. Volver de dar una vuelta y que mi viejo se acercara al auto. ¿Y qué te pareció? No, anda hermoso, viejo, no sé qué, anda buenísimo. Y se acerca con un bollito de papel blanco, va al caño de escape, le pasa al caño de escape y me dice, lo descarbonizaste, me dice. Como que lo habían dado fuerte. Claro. Yo dije, mirá qué guacho este tipo. O me pasó, por ejemplo, esta le pasó a mi hermano, también éramos pibes, mi hermano se quedó cuidando la casa. Nosotros, bueno, volvimos con mi viejo, no me acuerdo dónde habíamos vuelto. La cosa es que mi viejo va al patio y encuentra en el patio el pasto quemado, un rectángulo perfecto en el patio quemado del césped. Y agarra a mi viejo y dice, se te quemó la tostadora, ¿no? Le dice, en esa época teníamos una sanguchera que vos la calentabas de un lado, la ponías del otro. La ponías, tamaño que claro, y mi hijo dice, claro, y me dice, ¿sabes qué hiciste? Le dice a Jonathan, a mi hermano. Se te quemó la sanguchera, la agarraste, saliste corriendo al patio y la tiraste al pasto, dice mi viejo. Tenía el dibujo perfecto. Todos miramos, ¿qué es ese cuadrado? Y era un cuadrado perfecto de la sanguchera. Y después cuando buscó la sanguchera estaba re quemada, la sanguchera pegada con el pan. Ni hablar de hacer una fiesta en tu casa cuando no estás. Olvídate. Así que sí. Así que me ha pasado, pero del otro lado, ¿no? Yo te tendría miedo igual. Por la duda, ¿viste? Claro, siempre. No sí, fui yo. Por la duda te mandaba al frente. Claro. ¿Te ha pasado, estábamos hablando, pero al revés, que hayan montado algún accidente vial o alguna escena y bueno, obviamente que te hayas dado cuenta que estaba montado? Me sirve esta pregunta para aclarar algunas cosas. El fantasma de esto de la manipulación grosera de las escenas. Sí, digamos, uno puede encontrarse con un hecho vial, vamos a llamarlo así, un hecho vial que, lejos de ser un accidente, es un homicidio, ¿no? Por ejemplo, o un suicidio. Alguien que va en su moto, elige un vehículo de frente y se la pega, ¿no? Ha pasado de motociclistas que se suicidan dándosela de frente con un camión. O conductores que tiran a la persona que tiene al lado del vehículo y después el otro dice fue un accidente, se cayó, ¿no? O se la pegan de frente contra la base de un puente. Uno tiene que analizar el hecho y determinar si fue efectivamente accidental o si fue homicida, ¿no? Esto sí me han tocado casos. De hecho, muchos femicidas, luego de cometer el femicidio, se escapan en el auto y se la pegan contra un árbol, se la pegan contra un puente o encaran un vehículo que viene de frente y le arruinan la familia a otro vehículo, no a otros conductores. Sí, de esas características. Pero aprovecho para aclarar que imagínense que inventar una escena es de película. Inventar una escena en tan poco tiempo es de película. O sea, imagínense que tendríamos que pensar en muchas personas intentando modificar un lugar para que parezca como si fue otra cosa, un accidente o lo que fuera. Salvo que sí ha pasado, y hay registros nacionales, de que la intervención policial para cubrir a un policía que, no sé, que por gatillo fácil le dispararon a dos pibes que iban en moto porque se confundieron o lo que fuera, y le dispararon a dos pibes que se lo ven las cámaras de la ciudad o del barrio, las cámaras de los vecinos que están levantando las vainas, ¿no? Como llevándose las vainas. Claro. Eso sí, esos registros sí, eso sería una adulteración de la escena, claro, ¿no? Una modificación de la escena. Pero no intentar, no me ha pasado a mí, ¿no? Por lo menos, de que me encuentre con hechos donde hay una manipulación tal que son los efectivos policiales que te están intentando presentar otro hecho. Sí, en todo caso, cuando es el propio autor del hecho el que lo intenta hacer pasar por otra cosa, sí, eso es como una frecuencia bastante alta. O eso que se ve en las películas que le ponen la piedra en el acelerador y... No, eso no. No, eso no. Bueno, de hecho, yo veo películas. Claro, no, eso no me ha pasado nunca y no es frecuente que pasen esas cosas o que le toquen los frenos como en las películas. No, eso no es frecuente tampoco. Claro. En base a esto, por ejemplo, de que hablamos de la policía o lo que sea, ¿has recibido algún tipo de amenaza o alguna presión de la otra parte? No, jamás. Jamás. Sí sé que por ahí a Enrique alguna vez le ha pasado porque ha tenido casos importantes. En su momento no te lo contaba y hoy capaz que sí te lo cuente. Sí, una vez me pasó con tal, nunca le conté a la familia por tal cosa. Pero no pasa eso. No es común. Puede pasar que le suceda. A mí no me ha pasado por lo menos. Tal vez no he tocado casos tan importantes, ¿no? Como para que
se genera algo así. Sí he intervenido, como les contaba, donde el Ministerio Público Fiscal me convoca para hacer determinado trabajo técnico o colaborar en ese análisis reconstructivo general del hecho. Ya sea porque son femicidios o muchas veces en circunstancias de robo o de ajuste de cuenta de bandas narcos en la zona. Y en ese caso... Ahí, por ejemplo, por técnicas específicas, una de las cosas que hago también es el análisis de videos y fotogrametría, que es la identificación, análisis de video, extracción de los fotogramas, identificación de vehículos, identificación de personas. Hoy la tecnología nos da herramientas valiosísimas para hacer ese trabajo y muchos hechos están siendo filmados todo el tiempo, hay cámaras por todos lados. Y si no es una cámara, un domo de la policía o del municipio, son las cámaras de los vecinos que tienen cámaras o son celulares de alguien que pasó y filmó. Y sí me ha pasado de intervenir en causas donde hay organizaciones o kioscos narcos o banditas chiquitas donde uno haya tenido que identificar y después ir a declarar en el juicio teniéndolo sentado ahí. Pero jamás, pero jamás he tenido ningún problema. Es más del miedo que por ahí genera a los demás, a mi familia, ponele que se preocupan. Claro. Che, pero tenés que ir a declarar y está en esta bandita, que no sé qué, pero jamás tuve ningún problema de eso. Jamás. Una nota que te hicieron en el diario Río Negro, entiendo que citaron una frase tuya: mayor presencia de armas, mayor probabilidad de muerte, que a mí me parece una obviedad. ¿Vos coincidís con esa mirada? Sí, es una obviedad, pero hay que aclararla porque hay como una tendencia ahora a liberar el uso de las armas, a agilizar las formas de obtención, los trámites y esas cosas. Dicen que es para simplemente quitar burocracia, pero en realidad también es facilitar el acceso a las armas. Claro. Y hubo alguna época, sobre todo en la época de elecciones también, así como se buscaba la baja de la edad de imputabilidad, lo de liberar el uso de armas y se quería copiar un modelo norteamericano. ¿Qué pasa cuando uno permite o facilita el acceso a las armas de fuego? Hay una falsa idea de que aumentaría la seguridad de las personas y de las familias, y lo cual es falso. Porque no solo que vos tendrías que tener mucho cuidado respecto de las armas que tenés en tu casa por quienes viven en esa casa, sino que ya dejarías de tenerle miedo al ladrón armado y pasarías a tenerle miedo a tu vecino que está armado. ¿Entendés? Entonces, no solo que aumenta las probabilidades de muerte, porque el arma de fuego es un arma letal y está diseñado para eso, no es un cuchillo, no es una piedra, que un cuchillo está diseñado para comer. Un arma de fuego está diseñada, que puede ser utilizado también como arma del cuchillo, pero un arma de fuego es un arma letal que está diseñado para eso, para matar. Entonces, tener ese tipo de armas en la casa aumenta las probabilidades de riesgo de muerte fatal. Ahora, más aún para las mujeres y los hijos, porque en un contexto de violencia de género, habiendo un arma de fuego en la casa, aumenta esas probabilidades de que efectivamente se ejecute el resultado. Porque tal vez con otros mecanismos de muertes tengan más oportunidades de sobrevivir o de salvarse. Pero frente a la exposición con un arma de fuego, la inmediatez de su acceso da menos tiempo para la evitabilidad del hecho. Y otra cosa es que, como les decía, uno pasa a tenerle miedo al vecino y no a ese fantasma del ladrón que puede llegar a venir a robarte a tu casa. Claro. Porque ahora le vas a tener miedo al vecino. Claro. A ese al que no le vas a poder ni decir de que baje la música o de que te corra el auto porque te está tapando el garage. Claro. Porque ahora vas a tener miedo de que el tipo sabes que está armado o puede estar armado porque van a estar todos armados. Me parece que ese es el mayor peligro. No hay que tratarlo con tanta liviandad el tema, ¿no? Claro. Me voy a poner un poquito filosófico, me gustaría tu opinión respecto a este tema de las armas. Entiendo que para tener un arma también tenés que tener una mentalidad o tu cabeza va a cambiar, porque ponele que yo quiera un arma, ¿no? Yo estoy en contra de las armas. Algo en mi cerebro, en mi forma de pensar tiene que cambiar, porque ahora mi forma de pensar... A ver, en algún momento tengo que pensar que voy a estar dispuesto a usarla para matar a alguien. ¿Pensás que el hecho de tener un arma implica que uno se le cambie algo en su forma de pensar, o quizás quien adquiera el arma tiene un pensamiento que por ahí se acomoda? A ver, no sé cómo explicarlo. Sí, no, te entiendo. Sí. Te entiendo porque, a ver, solo el hecho de tener un arma ya... Vos podés tener un arma porque te gusta, porque un hobby, porque te gusta ir al polígono a tirar tiro. Bueno, hay gente que le gusta salir a cazar. Claro. Hay gente que le gusta pescar, ¿no? La más que un anzuelo y una caña de pesca no tiene el riesgo de que tiene un arma de fuego. Y muchos cometen el error de comparar un arma de fuego con un auto, ¿no? Quieren como que tener una licencia de conducir. Sí, es verdad. Uno cuando maneja, está manejando un elemento que puede resultar en un riesgo para las demás personas y para uno o para los que circulan o andan dentro del auto. Pero un arma de fuego está diseñado para matar, un auto no.
aunque con un auto se pueda cometer un crimen o un homicidio culposo o doloso también, pero con un arma de fuego las probabilidades de fatalidades son mayores, ¿no? Entonces creo que más allá de digamos, el arma por sí sola no comete ningún delito, alguien está atrás de esa arma, pero bueno, yo creo que tiene que ver más bien con las falsas ideas que se generan en torno al arma, porque insisto, si vos lo querés ir para ir a un polígono a tirar tiros y practicar, porque además lo haces como deporte, porque es competitivo, por lo que fuera, fenómeno. Claro. Pero si simplemente lo haces usando como argumento, no, porque es para proteger a mi familia, bueno, yo en ese terreno no entro, intento evitarlo porque en sí ya es un riesgo tener un arma en tu casa, pero bueno, hay que analizar también los contextos, los lugares. Para mí no tendría que haber armas en la calle, ¿no? Me gustaría saber cuál fue el caso que más te impactó en el que estuviste involucrado. Si hay alguno que puedas compartir sin dar detalles, por supuesto, ¿no? Para bien o no, si querés compartir. Normalmente todos los hechos son igual de fuertes, ¿no? Porque todos son igual de fuertes. En todos hay una víctima y en torno a esa víctima hay una familia lastimada. Así que sí, todos los hechos son fuertes. Tal vez en algunos hechos uno se involucra más porque todo el proceso de investigación lleva más tiempo. Porque toda su participación y se va involucrando más en los paso a pasos y en el día a día. Y yo creo que el de Agustina Fernández, que fue un femicidio ocurrido en Cipolletti, fue tal vez el último caso donde tuve una participación desde el primer día hasta el último, hasta el día de la sentencia, tanto para la preparación, tanto para el desarrollo de la investigación, con el cambio de hipótesis, con el cambio, ¿no? Venía como un robo y terminó siendo un femicidio, y además después la preparación, el análisis de todos los elementos de la causa, la reconstrucción del hecho, la defensa en juicio, o sea, la exposición, ir a declarar al juicio. Normalmente como perito de parte, cuando tengo que intervenir en una causa, hago una pericia. 2, claro, como mucho. Hago 2 pericias. Me refiero a pericias a informes, ¿no? A un documento, a un dictamen pericial escrito con un solo informe. En el caso de Agustina presenté 4 o 5 informes. Te contrataron desde el primer día. Yo intervine el día 12 días después más o menos intervine, o 10 días después. En el primer tiempo no tenían peritos la familia, y bueno, después me convocaron. Yo intervine 12 días después, cuando la hipótesis más fuerte era la del robo. Estaban buscando un ladrón en Mendoza, en Río Negro, en Neuquén, uno todo tatuado, y después terminé demostrando que era un femicidio, o colaborando en esa demostración. Ahora, después vino la sentencia, ¿no? Llevó como 1 año y medio, 2 años, todo eso. Por eso digo que el caso de Agustina es el caso que tal vez, ahora que el último de los casos tal vez más fuertes para mí, pero por el compromiso también que tuve con el caso. Eso no significa que uno no se sensibilice con otros hechos que también les toca, donde también hay víctimas mujeres, niños, o hombres que también tienen una familia atrás. En todos esos casos hay una falsa idea de que uno no tiene que involucrarse, pero uno es persona también. Claro. Eso no significa perder la objetividad. Claro. Una cosa es la sensibilidad que uno tiene que tener con la familia, porque uno como perito de parte habla con la familia, le tiene que transmitir los resultados, transmitir el análisis, las conclusiones, las observaciones, e incluso asesorarlos en términos estratégicos, decirle, hace poco tiempo me llaman por una causa donde sospechaban de todo lo que estaba haciendo la fiscalía, ¿no? Y la policía, sospechaban de todos. Y cuando les hago un par de preguntas, pero ¿cuándo fue el hecho? Tal día. ¿Y cuándo les entregaron el cuerpo? No, 2 días después. Digo, pero entonces está bien. Digo, pasaron 2 días nada más. Para ellos era una eternidad. Y el informe de autopsia me lo dieron 2 días después. Le digo, pero rapidísimo. Para ellos era una eternidad y todo eso les generaba sospecha, y para ellos todo hablaba de que lo estaban engañando. A veces uno tiene que también hablar con las familias para dejarlos tranquilos de que los tiempos son, de hecho les diría, los tiempos fueron más rápidos con ustedes que con cualquier otro. Y esas cosas también los dejan tranquilos. Pero, insisto, todos los hechos son fuertes, claro, porque estamos hablando de muertes traumáticas, incluso aunque sea en un accidente de tránsito, no deja de ser un trauma. ¿Y te acostumbrás con el tiempo o siempre es...? No te acostumbras. Te acostumbras. Por ejemplo, un caso que yo recuerdo, yo era muy pibe, colaboré con Enrique, no mucho, bastante poco, pero porque yo era pibe, y fue en el caso Toño Uriarte.
Y en ese caso tuve Uriarte, que colaboré con él en algunas tareas, entre ellas ir a recolectar los huesos en el canal, estaba Gendarmería en ese momento, y un médico, habían otros funcionarios. Y después, bueno, ir a hablar con la prima, con algunos familiares para obtener más información, etc. Y eso fue un caso fuerte para mí. En esa época la información nos daban en CD, habíamos pedido CD con fotos de otoño para analizar, para ver qué prendas tenía, qué elementos tenía en ese momento para buscarlos. Ese fue un caso muy, muy fuerte para mí. Pero pues yo era pibe también. Por eso me sensibilizó mucho ese caso. Claro. Y ahora con el resultado, ¿no? Que los hayan condenado después de tantos años. Claro. En la formación de criminalista igualmente imagino que te dan recursos para manejar estas situaciones, ¿no? No. ¿No te dan recursos? O sea, que sale de una vos. carrera como cualquier otra. Una carrera mira. como cualquier otra. O sea, vos tenés una materia que es psicología, que tenés que aprobarla. Tenés una materia que es balística, matemática, física, química, Mira. pero accidentología vial. Tenés esas materias, por supuesto, derecho constitucional, derecho procesal penal. Tenés muchas materias, pero no hay una formación para esto. No hay una formación y es falso de que, no sé, los peritos tenemos... Salvo que vos vayas al psicólogo por tu cuenta, Claro. pero si no hay un tratamiento. No hay contención, digamos. Es que Claro. no, la contención es hacia las familias y está bien que sea así. La contención es hacia la familia. Uno es profesional, sin por eso, digamos que eso no significa que uno no está atravesado también por un montón de emociones cuando desarrolla una investigación, pero eso no significa perder la objetividad. Uno en ese caso es un objeto de estudio que a uno lo llaman y lo convocan para colaborar en la investigación, no para que abraces y te pongas a llorar con la familia. ¿Se entiende? Claro. Para que alguien lo tiene que hacer eso. Claro. Alguien lo tiene que hacer ese trabajo. Insisto, más allá de que uno, por supuesto, que después llega a su casa y por ahí se le baja un poco la guardia. Claro. No te haces más frío, digamos. No, no te Después haces en más tu frío. vida No. extra trabajo seguís No te siendo... Mire, yo les digo una cosa. Mis profesores, cuando yo era estudiante, mis profesores nos decían que los criminalistas nunca tenemos que preguntarnos el por qué. Y yo me pregunto el por qué todo el tiempo. Eso era otra escuela. Era una escuela más tradicional. Una escuela clásica de la criminalística que decía que los criminalistas no debían preguntarse el por qué. Porque hacerse esa pregunta implicaba como el desviar la objetividad en la lectura del indicio. Es lo Y que en realidad- estás estudiando ahora. Claro. Porque Porque si vos no muy te- en contra de los profesores. porque si vos no te haces esa pregunta, ¿cómo vas a entender un femicidio? Claro. ¿Cómo vas a entender las razones de género detrás de ese crimen? Porque una cosa es ver una mancha, ver un indicio, ver una deformación, un golpe, una lesión, interrelacionarlo, pero hacerte esa pregunta te implica además entender las razones, que además el entender esas razones te va a permitir también decidir sobre qué elementos ir a buscar y dónde. El por qué te va a decir también dónde ir a buscarlo. Porque si es un contexto de violencia de género, también vas a poder orientar sobre, también buscaron esto, porque puede ser esto, puede ser aquello, el que es el contexto. Claro. ¿No? O sea que es una profesión que sigue evolucionando. O sea, Sigue siguen evolucionando. aprendiendo entre ustedes mismos. Sí, claro, por supuesto, es interdisciplinaria además, Mirá. ¿no? Interdisciplinaria. Hay carreras como la psicología, no sé si en psicología lo enseñan, pero en otras, no sé, como la de coaching, donde te enseñan a disociarte, ¿no? Vos estás ante una situación y tenés que aprender a disociarte para que no se te pegue esa situación. ¿No pensás que por ahí sería interesante que lo sumen a la carrera de criminología? No estoy muy formado con el tema de coaching, no lo conozco, pero las materias que tienen materias y profesores y una combinación de disciplinas que depende de lo que vos quieras hacer, te dan herramientas para hacer abordajes. Bien. Te dan herramientas para hacer abordajes. Imagínate que hay materias que están vinculadas con género, ¿no? Claro. Entonces, ya entender la complejidad de ese problema, más en la carrera de criminología, Claro. tal vez que en la carrera de criminalística, que es más técnica. Porque en la carrera de criminalística, que es lo que yo estudié, uno sí, se enfoca más en la parte técnica, de indicios, o procedimental. Y en la parte criminológica, son otras las discusiones. El por qué una persona lleva a cometer ese hecho, o el por qué se suicida, y cuáles son las formas de prevenirlo, las mejores formas de abordarlo para evitar que haya una reincidencia, contención a la familia, pero también la recuperación de las personas privadas de su libertad, ¿no? Hay mucho trabajo social ahí. Bueno, yo creo que tiene muchas herramientas. Claro. Tiene muchas herramientas para trabajarlo. Bien, bien.
Bueno, Eduardo Pruger, si googlean su nombre, hay un montón de entrevistas, por ahí pueden saber un poquito más sobre él. Bueno, googleándolo así fue también como yo aprendí un poquito de lo que haces. Está bien, es correcto, ¿no? Si te pueden googlear, si quieren saber lo que haces, los artículos, hay bastante información. Sí, hay un montón en las redes, en Instagram soy Edu Prueger. Tu Instagram, no sabía si lo querías compartir o no, porque bueno, nada. Edu Prueger. Bueno, así lo pueden encontrar en Instagram también. Igualmente después, si estás de acuerdo, lo podemos compartir en la descripción del video. Romy, ¿algo más para agregar a este nuevo programa? Con Romy nos conocemos de chiquitos. Nos conocemos Hace de muchos chiquitos, años. sí. A mí me parece, no sé si, que nosotros nos conocemos de los Scouts. Eso no te pregunté nada. Eso no te pregunté nada, pero casi como para cerrar, ¿te ha dado herramientas el escautismo también? Sí, claro que sí. Claro que sí. Nuestros padres fueron fundadores de un grupo scout acá en Neuquén. Su papá y mi papá, que además eran íntimos amigos, eran grandes amigos, fueron fundadores de un grupo scout que es Francisco Pascasio Moreno. Y nos llevaban a nosotros desde que éramos chiquitos y nos conocimos con Romy. Y yo después, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, me sumé a un grupo scout en Buenos Aires, que es el grupo scout de la comunidad Santa Cruz. Uh-huh. Es un grupo scout muy conocido a nivel nacional por la historia que tiene y su relación con la memoria y la justicia en este país, con relación a los desaparecidos. Es una comunidad scout y un grupo scout que, fue el primer lugar donde las madres y abuelas de Plaza de Mayo comenzaron a agruparse, a juntarse en esa comunidad. Así que el grupo scout ese está muy vinculado con la historia reciente de nuestro país, la historia trágica. Claro. Y ese grupo scout es también, ¿no? Un grupo scout que no usa uniforme, usa pañuelo, o con otras tradiciones. Pero bueno, el escultismo sí, claro que nos ha dado. Pero más herramientas para la socialización, claro. Y la educación en valores también, ¿no? Los grupos scouts están buenos. Hay grupos y grupos, por supuesto, ¿no? Claro. Interesante que hayan estado unidos de pequeño. Y campamentos, si habremos tenido campamento con Romy. Claro, sí, yo nunca fui scout, pero sí, sé que es re interesante. Decía que interesante que hayan estado unidos con algo tan importante como los scouts cuando eran chicos y ahora estén acá en este programa juntos. Volviendo a saber. Gracias, Eduardo, por haber venido. Me pareció muy interesante toda la entrevista. Gracias, Romy, por acompañarme nuevamente en otro programa. Y bueno, gente, nos estaremos viendo prontito en otro programa de Va Directo.